Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. Mi nombre es Alan Arroyo, soy director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango, y en esta nueva emisión vamos a tener de nueva cuenta la oportunidad de conversar con un muy ilustre universitario y juarista que es dueño de una amplia trayectoria al interior de la UGED, ya que por más de 40 años, 43 de manera específica, fue profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en esta misma unidad académica en 3 ocasiones incluso fue secretario académico, y en la Administración Central por más de un lustro fue director institucional de planeación, antecedente de la hoy Subsecretaría General Académica, en donde corren las entrañas, académicamente hablando, de nuestra universidad. El doctor Jacinto Toca Ramírez, a quien le agradecemos de nueva cuenta, estimado doctor, por estar con nosotros, hacernos un espacio en su agenda. Muchas gracias, doctor, por la gentileza de su invitación. Al contrario, doctor. Y mire, en una ocasión pasada mostrábamos frente aquí al público televidente esta obra reciente de su autoría que se está publicando por parte de la prestigiada editorial Plaza y Valdés, por un nuevo espíritu científico para la Universidad Postmoderna, que me interesa, doctor, que podamos conversar sobre la misma. Está recién horneada, recién salida, apenas en enero de 2025, pero nos comentaba tras bambalinas, antes de entrar al aire, que en abril es cuando propiamente entra en circulación, y con un contenido muy interesante, en donde a lo largo de prácticamente 12 apartados, los cuales incluyen la conclusión, pero usted va desglosando este nuevo espíritu científico de la universidad, doctor, hablando, por ejemplo, de una ciencia nueva para una nueva educación superior, el empirismo, sus razones, alcances y peligros, los límites de la razón para un conocimiento unificado, hacia un nuevo espíritu científico, nuevos caminos del conocimiento, el espíritu positivo y la visión cuántica de la realidad. Luego 3 pilares de la ciencia moderna: Bacon, Descartes y Newton. También conceptos y principios fundamentales para un nuevo espíritu científico, el paradigma de la complejidad y la universidad posmoderna, y ya acercándonos a los capítulos finales, revoluciones científicas y reforma universitaria, y por el otro lado, el meollo, la propuesta que usted plantea de manera muy interesante, que es hacia un currículum universitario transdisciplinar y complejo. Pero antes de hablar en específico sobre este capítulo, que sería el 11º, doctor, de la obra que tenemos aquí a manera de presentación incluso ante nuestro auditorio, ¿qué nos puede decir, doctor, sobre las razones que le llevaron a escribir esta nueva obra, más allá de que sabemos que usted es dueño ya de una muy fructífera trayectoria, en donde los últimos años ha reflexionado sobre las universidades, y en donde, además de Plaza y Valdés, Colofón, en su momento también Editorial UGED, editoriales muy prestigiosas publicaron su trabajo? Pero en concreto, en esta, que es la más reciente de sus obras, ¿cuáles fueron las razones que lo llevaron a escribir al respecto, doctor? Una de las razones fue que tuve la oportunidad de yo ver, sentir, palpar el esfuerzo muy decidido y franco de todos los universitarios con los que tuvimos oportunidad de trabajar durante el desempeño de la Dirección de Planeación y Desarrollo Académico en su momento. Y yo veía que de muy buena fe todo mundo nos entregábamos a avanzar en lo que cada uno nos correspondía, y nos corresponde, de hecho. Sin embargo, yo me pregunté varias veces, ¿y hacia dónde nos conduce todo esto?
Y de alguna manera sentí que era necesario levantar la vista y extenderla hacia un horizonte más amplio. Y lo que encontré que para replantear el quehacer de nuestras universidades deberíamos hacer un cuestionamiento a otro nivel. En este caso, en torno al paradigma científico en torno al cual ordenamos los contenidos en los planes y programas de estudio. Y encontré que, obviamente, como nos consta a todos, el paradigma básicamente es el tradicional positivista. Al hacer la revisión, pues lo que encuentra uno en primer lugar es que el ámbito de trabajo o del alcance de este paradigma es el plano material. Limitado. Es limitado. Hablando de lo que plantea Bacon, es decir, el empirismo, pero cuando volteamos a nuestro alrededor hay muchos problemas que van más allá del plano material, que aunque ahí hay muchos, como el deterioro ambiental, la extinción de especies, el agotamiento de la disponibilidad de agua dulce, etcétera. Entonces, el cambio climático y todo esto. Pero hay otro ámbito, otra gama de problemas en los que el espíritu positivo no alcanza. La mirada positiva no alcanza a percibir. Incluso Augusto Comte lo dice con mucha claridad. Dice, esos asuntos son producto algo así como de la imaginación o de otro ámbito, no corresponden a la ciencia. Él incluso a veces le llama esas cuestiones misteriosas, en alguno de sus puntos lo dice. Y la verdad es que uno se pregunta, ¿de verdad no corresponde abordar estos problemas a la ciencia? Se insinúa que es un problema por ejemplo, de la filosofía. Pues a lo mejor, ¿verdad? Pero si uno revisa la historia, hubo un momento en que ciencia y filosofía caminaron juntas. Claro, claro. Y la sabiduría floreció esplendorosamente. Pero cuando la ciencia descubre su potencial, Bacon lo dice, su poder de dominio y de explotación de la naturaleza, de pronto se olvida de su origen y de pronto toma camino por su parte y nos conduce a una situación que podría yo resumir en este momento de una manera muy breve, apretada. Llevó al hombre a desarrollar la ciencia y la tecnología a tal punto que su ilimitada confianza en esto, en la tecnología, le ha llevado incluso a asumirse, pues, peligrosamente como un homo deus. Claro. Pero uno se pregunta, ¿en qué tipo de Dios se ha convertido el hombre cuando su creación, la ciencia y la tecnología amenazan cada día más lo amenazan a él? Es precisamente lo que comenta este intelectual hebreo, doctor Harari, Yuval Noah Harari, en esa obra, precisamente de cómo este tránsito de animales a dioses se lleva a un punto tal en donde, a ver, sí tenemos una serie de bondades que ha traído consigo, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero nos hemos olvidado de la inteligencia humana y nos hemos olvidado también de la inteligencia colectiva. Es decir, cuando hablamos de esta relación de inteligencia artificial con la universidad, también hay un campo de desarrollo muy rico. Fíjese que yo la otra vez leía en el New York Times un reporte de cómo hay algunas universidades, de las grandes universidades estadounidenses de la Ivy League, en donde algunos profesores, profesoras empiezan a dudar de que los ensayos sean verdaderamente escritos por los estudiantes y no por ChatGPT o alguna herramienta de modelo de lenguaje. Algunos estudiantes protestaban, no sin razón al respecto, ¿verdad? Y más al tratarse de estudiantes de este tipo de universidades. Pero son de los dilemas que de alguna otra manera trae consigo esta revolución informática y que Harari junto con otros intelectuales
han criticado de una manera muy solvente y que en este discurso sobre la universidad lo debemos tener muy en cuenta. ¿Hasta dónde puede llegar o no, doctor, el énfasis, el sentido de la inteligencia artificial y cómo en efecto puede tener un potencial dinamizador, pero también puede traer múltiples repercusiones sobre las cuales, si le parece, tras un pequeño corte seguiremos conversando? Claro que sí. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el doctor Jacinto Toca Ramírez, un universitario ya de larga trayectoria en nuestra universidad, pero con muy importantes aportaciones, sobre todo en los últimos años, a construir una teoría general de las universidades, pero también a seguir reflexionando sobre la misma bajo la perspectiva, por ejemplo, de la universidad profunda, bajo la perspectiva de lo que él plantea en este libro, Por un nuevo espíritu científico para la universidad posmoderna, publicado por Plaza y Valdés, que dicho sea de paso, le recomendamos de manera muy amplia a nuestro teleauditorio. Y en ese sentido, doctor, en algún programa anterior donde también nos hizo el favor de estar con nosotros, usted refería a algún sociólogo importante como Zygmunt Bauman, quien ha propugnado por una teoría de la vida líquida, de los tiempos líquidos, del amor líquido, y en fin, él catalogando que vivimos precisamente en una sociedad líquida, caracterizada por su incertidumbre, caracterizada por la fragilidad de los vínculos humanos, caracterizada pues por lo poco convincente de los nexos, de las relaciones que se dan en una era tan agitada como la que nos ha tocado vivir, que es la era de la globalización, y cómo esto incide también a nivel de la universidad, doctor, y reflexionando incluso en ese mismo plano sociológico, cuáles son las razones que llevan a desertar a las y los jóvenes, cuáles son las razones que llevan a no tener un programa adecuado de orientación vocacional. Yo se lo digo como autocrítica, ahora que me toca dirigir la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, nos seguimos encontrando con casos de jóvenes egresadas y egresados que aún ya finalizando la carrera nunca estuvieron convencidas y convencidos de estudiar Derecho. Es decir, que lo hicieron porque no tenían otra alternativa o porque era una especie de comodín. Y Derecho sigue siendo la segunda carrera más demandada del país, pero habría que evaluar precisamente quién sí lo hace por convicción y quién no. Entonces, todo esto nos habla también de esta excelente propuesta que usted hace, doctor, de un modelo transdisciplinario para la universidad. ¿En qué consiste y cómo es que llega usted a formularla? Sí, bien. De inicio, parte de esta reflexión, yo como que mi esquema de trabajo es irme haciendo preguntas y conforme voy respondiéndolas voy escribiendo lo que tenemos aquí publicado y a lo que llegué es en este punto a que esto que usted refiere nos lleva a la necesidad de repensar las profesiones, su sentido, su contenido, sus alcances y hacerlo implicaba, insisto, levantar la mirada y más allá de los límites de las tareas propias del diseño curricular de los espacios académicos. Y encontré que, en primer lugar, se dice algunos autores que se ubican dentro de la corriente de pensamiento de los posmodernos, de la posmodernidad, dicen que la ciencia y la tecnología no son la solución a los grandes problemas de la humanidad, sino que, al contrario, la ciencia y la tecnología y el progreso asumidos como hasta ahora son en realidad la causa de tales problemas. Sin embargo, uno dice, pero ¿cómo aceptar esto si por años se nos ha dicho que la ciencia y la tecnología es el medio, incluso desde los organismos nacionales e internacionales encargados de generar los marcos indicativos para formular las políticas de educación superior? Entonces,
luego ahí había que decir, bueno, entonces tenemos que replantear la visión y el papel de la ciencia y la tecnología, básicamente del conocimiento, y por lo tanto de los planes y programas de estudio, la forma como los organizamos, los estructuramos. Y cuando contrastamos el paradigma tradicional de hoy predominante con un modelo que está emergiendo, de hecho ya desde mediados del siglo pasado, a partir de los hallazgos de la mecánica cuántica, cuando encuentra uno conceptos y principios no solo diferentes, sino contrarios del paradigma positivista. Por ejemplo, a la continuidad le opone la discontinuidad. Cuando Max Planck revisa el mundo cuántico, dice Nicolescu, de lo infinitamente pequeño, de lo infinitamente breve, dice que la partícula, en este caso el electrón, aparece de pronto en un punto donde no habría ninguna razón por la que allá apareciera. Habla de que sin una causa muy precisa. Entonces él descubre, ese es el gran hallazgo, uno de los grandes hallazgos de Max Planck, padre de la mecánica cuántica. Entonces descubre la no causalidad, la discontinuidad. Pero también dice, puede ya Heisenberg y otros, Bohr, descubren que la probabilidad de que aparezca en un lado o en otro es una cuestión, es probabilidad. Y entonces la certeza de Newton o la visión de Newton de un reloj preciso con la que funciona el universo se ve cuestionado. Claro. Y entonces decimos, entonces la ciencia que queremos buscar, esta nueva ciencia, tiene que tomar en cuenta esos hallazgos, son científicos, están demostrados. Y entonces nos lleva a la construcción de un nuevo espíritu científico, a la necesidad de construir un nuevo espíritu científico que en realidad ya está en marcha. Autores como Morin nos dice que la realidad, mismo Nicolescu, que la realidad, lo que decimos nosotros, no es unidimensional, que ellos le llaman la realidad es única, pero en ella existen distintos niveles de realidad. La mecánica cuántica descubre por lo menos uno más. Del macrofísico, que decía Bacon y todos los empiristas que es posible observar con los sentidos, existe otro más, el microscópico, con otras leyes de comportamiento y con otras leyes, con otros principios y con otros conceptos, y entonces Max descubre por lo menos la presencia de por lo menos de un nivel de realidad más. Entonces, es decir, más de un nivel de realidad, por lo tanto, cabe suponer que puede haber más. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto a nivel de lo humano, entonces es cuando ya ahí Morin dice, entonces si hay más de un nivel de realidad, entonces ya estamos hablando de complejidad. Y si estamos hablando de complejidad, estamos hablando de la necesidad de analizarlo todo de una manera unificada y de conjunto. Esto ya va en contra de lo que planteaba Descartes. Descartes decía en su método, decía, primero hay que descomponer el todo en tantas partes como sean necesarias. En el discurso del método. Sí, pero a lo largo del tiempo y de los años, esto se ha hecho. Pero ¿quién se ha ocupado de volver a integrar lo que dice también en sus mismos? Es correcto. Y entonces lo que tenemos es una ciencia disgregada que ha llevado a un conocimiento fragmentado. Y entonces nosotros le llevamos eso al currículum, a los planes y programas de estudio, porque ponemos anatomía 1, anatomía 2, anatomía 3, fisiología 1, etcétera. Pero la realidad funciona de otro modo, la realidad funciona de una manera unificada. Claro. Entonces ahí lo que tenemos que replantear el currículum universitario, los planes y programas, y trabajar una articulación, es decir, que pase de ser disciplinar a una que incluso ni siquiera ni siquiera multi ni interdisciplinar, sino transdisciplinar.
Es la metodología que recomiendan estos autores, por ejemplo, Iriarte Rincón, además de Morín lo recomienda también Nicolescu y otros muchos, Ciurana y todos ellos. Pero esto se complica más todavía porque además la realidad de que la realidad funciona de una manera unificada, la realidad de ayer no es igual a la realidad de hoy, porque como dicen, no es la realidad un libro para ser leído, nos dice Iriarte Rincón, sino que es un libro que aún se está escribiendo. Y con los hallazgos de la física cuántica, con el acuerdo de Copenhague, se dice, y lo más sorprendente es de los hallazgos que tenemos que tomar en cuenta, es que a través del experimento de la doble rendija se descubre que el ser humano determina el comportamiento de la partícula, si es onda o es partícula propiamente dicha, o es onda o es partícula, y entonces descubre que además es el hombre el que al intervenir en los procesos, en los fenómenos naturales y de todo tipo, determina el comportamiento de ellos, de los mismos. Entonces, esto tiene que llevarse al currículum y desarrollarlos de una manera unificada. Por eso ahora el camino es la transdisciplinaridad, y yo lo manejo ahí en el marco de cinco triadas. Excelente, doctor. Pues una propuesta muy rica, muy interesante, que yo le propondría en próximos meses retomarlo, porque hay mucho que conversar, mucho que platicar. Lo felicito de forma sincera por esta nueva obra. Sabemos que viene otra y vienen otras más en camino. Que siga igual de prolífico, doctor, y que sigamos presentando aquí este tipo de conocimientos tan importantes. Y gracias por haber estado con nosotros. No, le agradezco mucho, al contrario, y aprovecho la oportunidad para agradecer la gentileza de haber aceptado escribir el prólogo del libro Reflexiones para una teoría general de las universidades. Muchas gracias, doctor. Al contrario, todo un honor y un placer, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Y a nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en una próxima emisión.